Dios, a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración. Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús. Pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús. Te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó. Soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad, tu hijo ahora soy. Si estás perdiendo tu vida por causa de Jesús, si estás perdiendo los días por causa de su amor, vas ganando la vida, vas ganando a Jesús. Si estás perdiendo tu vida, vas ganando a Jesús. Todo lo que anhelé, todo lo que soñé, lo he estimado como perdida por causa de su amor. Si el precio es mi vida por seguirte, Jesús, entonces tomo tu cruz y prosigo a tu amor. Si estás perdiendo tu vida por causa de Jesús, si estás perdiendo los días por causa de su amor, vas ganando la vida, vas ganando a Jesús. Si estás perdiendo tu vida, vas ganando a Jesús. Todo lo que has dejado por seguir a Jesús no se compara a las riquezas de su amor. No mires con tristeza tu futuro y tu dolor. Prosigue hacia la meta, el llamado es de Dios. Si estás perdiendo tu vida por causa de Jesús, si estás perdiendo los días por causa de su amor, vas ganando la vida, vas ganando a Jesús. Si estás perdiendo tu vida, vas ganando a Jesús.
Jesús. Si estás perdiendo los días por causa de su amor, vas ganando la vida, vas ganando a Jesús. Si estás perdiendo tu vida, vas ganando a Jesús. Ganando vas, ganando vas, ganando vas, ganando vas a Jesús. Ganando vas, ganando vas, ganando vas a Jesús. Muy buenas noches tengan todos. Es un privilegio poder otra vez ser la persona que tenga a cargo este honor de compartir la mejor noticia que pueda haber en la historia, que es las noticias de salvación para todas las personas. Y estaba pensando un poco en la fecha que vivimos, la celebración que quizá a nosotros nos pega un poco de rebote, pero sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos es muy popular la fiesta de Halloween. Pensando un poco en la inocencia de las personas, porque todos sabemos que lo que se suele hacer, digamos, que es simplemente ir disfrazado, en Estados Unidos a lo mejor pidiendo golosinas, haciendo alguna que otra maldad, pero nada grave. Y para todo el mundo, ¿no? Es simplemente una fiesta inocente, en la cual encima si uno va mirando cómo va evolucionando, cada día se pasa más al lado del humor que al lado del miedo, como daba antes. Hoy en día hay muchos disfraces quizás de superhéroes, de personajes de los juegos, de personajes de las películas. Digamos, hoy en día, si se hiciese en Argentina, no sería nada raro quizá ver a uno en la calle disfrazado del Piti Martínez. No va a asustar a nadie, quizá a alguno le va a traer un recuerdo medio malo, pero nada raro. Pero todos sabemos que quizá esa fiesta, esa celebración, esconde un pasado bastante más oscuro, bastante más serio, por decirlo de una forma, que involucra el culto o la adoración a los demonios, a la muerte. Y déjenme decirles algo, que si bien parece algo inocente, es algo muy real, es algo que existe hoy en día, digamos. Los diablos, los demonios el diablo y los demonios, perdón, es tan real como Dios y los ángeles. Entonces, sobre eso va a girar hoy lo que les quiero compartir. Y hay un versículo muy claro que está en Efesios capítulo 6, versículo 12, que vamos a escuchar ahora. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Como podemos ver en este versículo, se nos está hablando de una especie de guerra que quizá no nos damos cuenta que sucede. Una guerra entre dos bandos, el bando de la luz por un lado y el de las sombras, el de la oscuridad. Uno está claramente liderado por Dios y el otro por el diablo, por el adversario, por el rival, por el enemigo tuyo y mío. Y si hay algo que está claro en este combate, por decirlo de alguna forma, es que ya hay un vencedor y ya hay un derrotado. Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿por qué siguen combatiendo si ya el combate está decidido? Los que tuvimos la suerte de poder estudiar un poco más la Biblia sabemos cuál es el fin del diablo. Sabemos que ya está derrotado, sabemos que su fin es la condenación eterna y sabemos que el gran victorioso es Dios. Entonces, ¿por qué estamos presenciando esto? ¿Por qué el diablo sigue combatiendo a pesar de ya haber sido derrotado? Entonces, déjame decirte que si nunca escuchaste el Evangelio, si nunca escuchaste hablar de Cristo, si nunca escuchaste hablar de que es necesario que te libres de la carga del pecado, entonces sos la razón por la cual este combate se sigue dando hoy. Uno de los grandes motivos por los cuales el diablo sigue dando pelea es para que personas como vos sigan estando perdidas, sigan estando atadas. Vamos a ver lo que dice ahora 2 Timoteo 2,
capítulo 2, versículos 24 en adelante. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien, fíjense que nos está hablando al final del versículo 26, dice, y escapen del lazo del diablo. Es decir, eso quiere decir que hay personas que hoy día están bajo este lazo del diablo, bajo este dominio. Entonces, quizá vos te preguntes hoy, ¿cuál es este lazo que me tiene atado? Porque esa es la función del lazo, ¿no? Atarte. Entonces, ¿cuál es este lazo de que me está hablando Dios hoy? Y ese lazo es el pecado. Ese lazo es aquello que te separa de Dios. Y al estar separado de Dios, al no estar en las filas de Dios, déjame decirte que estás en la fila del diablo. Estás siendo esclavizado por él, estás siendo atado por él. Y él te está manejando a su voluntad sin que te des cuenta. Y es lo que hace con la sociedad de hoy en día. Es simplemente ver el mundo que nos rodea y ver cómo avanza de continuo el mal, ver cómo parece que la maldad va en aumento, que los valores que Dios impuso, como la familia, como el matrimonio, están siendo cada vez más atacados, más destruidos por esta nueva corriente que vienen. Entonces, podemos ver cómo el diablo, a los que tiene bajo su control, los usa a su voluntad. Y 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice algo sumamente interesante. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Prestaron atención? Dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Entonces vos decís, ¿qué es practicar el pecado? ¿Qué es pecar? ¿De qué me estás hablando? Y la Biblia define al pecado, a la maldad, como ir en contra de Dios, como hacer lo contrario a lo que Dios dice, como transgredir sus normas, como quizá la definición que más conocemos hoy en día es errar al blanco, pero no simplemente implica el acto de errar por impericia, por falta de habilidad, sino el acto voluntario de hacerlo. Es decir, yo no estoy haciendo esto de manera voluntaria porque no estoy de acuerdo o porque me gusta más hacerlo así. Entonces, el pecado es eso, el pecado es ir en contra de lo que Dios es. Y sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios es verdad, sabemos que Dios no cambia, sabemos que Dios no miente. Entonces, de pronto vemos en el mundo, vemos cómo los seres humanos constantemente mentimos, cómo constantemente faltamos el respeto, cómo de manera continuada desobedecemos. Entonces, todo esto que va en contra de lo que Dios es y lo que Dios dice se llama pecado. Y el que lo hace desde el principio es el diablo. Entonces, por transitividad, nosotros que practicamos eso, que tenemos un estilo de vida en el cual está en contra de lo que Dios dice, entonces somos del diablo. Eso es lo que nos está diciendo acá Dios a través de su palabra. Y hay algo muy interesante que viene después. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Son dos cosas muy interesantes. Primero, se nos muestra en escena al Hijo de Dios, a Jesús. Y segundo, se nos revela para qué vino, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esto hay que pensarlo un poquito, porque si nos dice que vino para deshacer, quiere decir que antes había algo que era bueno, había algo que el diablo trastocó, que el diablo pervirtió, que el diablo arruinó. Y si nosotros vamos al principio de la Biblia, se nos habla de la creación, de cómo Dios creó el mundo, de cómo Él cuando lo creó dijo, es bueno y en gran manera, junto con el hombre, junto con la mujer, y el hombre y la mujer tenían relación constante con Dios, y Dios andaba en medio de ellos. Sin embargo, hubo un momento en el cual el hombre y la mujer, de forma voluntaria, desobedecieron a Dios, y a partir de ahí entró el pecado en el mundo, como dice Romanos. Entonces, a partir de ese momento,
el hombre y la mujer, engañados por el diablo, desobedecieron a Dios y se generó una separación entre Dios y los hombres que hasta el día de hoy se mantiene. Esta separación, esta barrera, está dada por el pecado. Y esta barrera es la que hace que nosotros seamos enemigos de Dios por nuestras propias decisiones, por nuestras propias acciones. Entonces, estamos separados de Él y estamos bajo el control absoluto del rival de nuestras almas, que es el diablo, de nuestro enemigo. Estamos enlazados por Él, estamos bajo su control. Y Dios, como nos ama, como no desea que sigamos en este estado, nos muestra dos cosas. Primero, apareció el Hijo de Dios, Jesús. Segundo, que vino para deshacer esto. Es decir, vino para poder arreglar esto, para poder reconciliarnos a nosotros, los seres humanos que estábamos perdidos, con Dios. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Dios en la antigüedad, no queriendo que el hombre esté constantemente lejos de Él, y instituyó una forma, un ritual, quizá podemos decirlo de alguna manera, para que el hombre arregle, aunque sea de forma temporal, sus cuentas con Él. Que esto es cada vez que el hombre hacía algo malo, cada vez que el hombre y la mujer desobedecían a Dios, lo que podían hacer era poner todas sus cargas, todos sus errores sobre alguien inocente. En el caso de la antigüedad era un animal inocente, puede ser una oveja, puede ser un cabrito. Y este animal tenía que tener unas condiciones muy particulares, no tenía que tener defecto, no tenía que tener mancha, tenía que ser perfecto. Entonces, el hombre lo que hacía era poner su mano sobre el animal en señal de que sus cargas pasaban a ese animal y después ese animal sufría la muerte. Y entonces el hombre, o el pecado o la maldad del hombre, quedaba de alguna forma cubierto. Entonces hoy en día nosotros no vemos que vayamos sacrificando animales. ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que decía Juan, porque apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y el Hijo de Dios es Jesús. Es Jesús al quien quizá en poco más de un mes vamos a estar recordando a través de la Navidad. Nació de José y María en un pueblito bastante apartado, conocido como Belén. Tuvo una infancia normal como la de cualquier otro, pero su nacimiento ya desde el principio fue milagroso. ¿Por qué? Primeramente porque fue un nacimiento, una concepción virginal, es decir, María, aún sin haber estando nada más desposada, concibió en su vientre a Jesús. Y esto fue algo maravilloso porque se le anunció a ella personalmente que iba a ser la madre de aquel que iba a salvar al mundo. Entonces, ya desde su nacimiento hasta su muerte, la vida de Jesús fue igual pero distinta. Fue igual a la de los hombres en el sentido de que experimentó lo mismo que experimentamos nosotros. Quizá hambre, quizá frío, sed, calor, tristeza, felicidad. Pero la mayor diferencia que podemos marcar entre Jesús y los hombres es que Él pasó toda su vida de forma limpia, sin caer en el pecado, sin ser víctima de esta separación con Dios. Él vivió toda su vida en una completa y perfecta relación para con Dios. Entonces, Jesús fue este animal sustituto que era en la antigüedad. Jesús fue este cordero que cargó sobre Él nuestros pecados, a pesar de que Él nunca había pecado, a pesar de que Él nunca había hecho algo malo. Él cargó sobre Él todos nuestros defectos. Entonces, nosotros hoy podemos a través de Él llegar a Dios. Podemos reconciliarnos con Dios. Y lo que me parece hoy muy importante es que recordar, no tanto como se lo recuerda popularmente a Jesús en la cruz, que Él es cierto, Él fue a la cruz, Él padeció la cruz, Él derramó su sangre en la cruz, pero lo más importante es que Él no permaneció ahí. Él no permaneció tampoco en la tumba, Él resucitó. ¿Y qué quiere decir esto?
Quiere decir que Él en la cruz, cuando derramaba su sangre, nuestros pecados eran puestos sobre Él. Toda nuestra maldad, todas nuestras malas acciones eran puestas sobre sus hombros, por decirlo de alguna forma. A pesar de que Él no merecía estar ahí, a pesar de que Él fue voluntariamente a la cruz, Él cargó nuestro pecado. Y Él después fue puesto en una tumba y al tercer día resucitó. Nosotros no recordamos un mártir, no recordamos un muerto, recordamos su muerte y su resurrección. Y entonces esa resurrección fue lo que al diablo le significó la derrota. Por eso dije que ya el combate estaba decidido, que el diablo estaba derrotado. ¿Por qué? Porque Jesús triunfó en la cruz del Calvario. Jesús al resucitar tuvo el triunfo para siempre por sobre el diablo. Entonces vos me decís, ¿y en qué me afecta a mí? Bueno, a vos te afecta en el sentido de que si nunca escuchaste hablar de Dios, ni de Jesús, si nunca escuchaste hablar de que necesitabas un Salvador, déjame decirte que hoy estás bajo control del diablo, que hoy mismo estás siendo controlado por el diablo y que lo que el diablo quiere evitar a toda costa es que vos escuches esto, es que vos llegues a escuchar acerca de Cristo y llegues a arrepentirte de tus pecados. Él quiere evitar a toda costa esto para que vos sigas como estás hasta ahora, para que vos sigas transitando tu vida como siempre lo hiciste, separado de Dios y quizá ignorando esto, quizá ignorando que tu destino es el mismo destino que el que va a sufrir el diablo, que es la condenación eterna, ignorando que hay una mejor alternativa para vos, ignorando que Dios quiere que vos estés en su presencia para siempre con Él, ignorando que Dios quiere que vos tengas una relación con Él como la tuvo con Adán y Eva al principio y que el diablo se encargó de hacer que el hombre perdiera. Entonces, hoy te quiere ofrecer esto. Hoy Jesús te quiere ofrecer esto. Quiere ofrecerte que vos puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Quiere que como nosotros leemos en la Biblia, vos hoy procedas al arrepentimiento. Es decir, que vos te pares y hagas una recapitulación de lo que fue tu vida y digas, yo evidentemente no viví como Dios quería. Yo ofendí a Dios, transgredí sus normas numerosas veces. Y esto me hace merecedor de la separación de Dios. Esto me imposibilita de tener una relación con Dios y por lo tanto yo merezco el mismo fin de aquel que me tiene controlado, el mismo fin que el diablo. Entonces yo hoy merezco el castigo, pero Cristo me amó tanto que ocupó mi lugar, que ocupó el sufrimiento que yo debía ocupar, que ocupó el castigo que yo debía ocupar y Él lo llevó sobre sí, cargó sobre sí y Él venció. Entonces como Cristo venció, vos hoy tenés la seguridad de que podés tener victoria sobre el pecado. Fíjate lo que dice Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este versículo es claro que dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, hoy te estamos ofreciendo a través de la Biblia la posibilidad de recomponer esta relación con Dios, de reconciliar aquello que se había perdido, aquello que se había roto. Entonces, la forma de hacerlo es creyendo en Cristo como tu Salvador. Decíselo a Dios hoy en este momento. Decile a Dios que reconoces haber transgredido sus normas, haber pecado como veíamos hoy, haberle desobedecido y que eso te hace, seguramente eso te hace estar alejado de Dios. Eso te hace no merecer el cielo. Eso te pone bajo el control del diablo. Reconociendo eso, reconociendo que sos un pecador y también creyendo en Cristo, en que Cristo murió en la cruz en tu favor y aceptando que Él cargó tu pecado, vos podés ser un hijo de Dios. Vos simplemente reconociendo que estás lejos de Dios y creyendo en Cristo como tu Salvador, aceptando su regalo, vos hoy podés tener la seguridad de ser un hijo de Dios. Y hoy, como veíamos, Cristo ya hizo todo.
Cristo en la cruz cargó el pecado, Cristo murió en esa cruz en tu lugar y en mi lugar, experimentó el castigo, Él resucitó y Él hoy está esperando que vos tomes una decisión. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión que vas a tomar? Ojalá sea una decisión en favor de Cristo. Ojalá sea una decisión que cambie el destino de tu alma. Que el camino que venías siguiendo hoy, que iba atrás de lo que el diablo quería, cambie para siempre y sea el camino que Dios te está ofreciendo. El camino de recomponer esa relación rota con Dios, para que de una vez y para siempre puedas llamarte hijo de Dios y seas heredero del cielo, como tantos otros que estamos hoy transmitiendo este mensaje y que te lo queremos compartir a vos. Espero que esto pueda haber sido claro. En caso de no haberlo sido, no duden en contactarse con la persona que te compartió el link de YouTube de este mensaje, de estas buenas noticias, como decía hoy, que son las únicas noticias que pueden cambiar el destino de tu alma, la trascendencia eterna de tu alma, de una vez y para siempre. Que tengan todos muy buenas noches y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi nada, se puede igualar, es tan real este amor, es irresistible, estar junto a ti, no puedo vivir